¿Este tema con qué tiene que ver? Tiene que ver con muchos fenómenos que ocurren en la naturaleza, a nuestro alrededor, y son explicados en base a un concepto, el concepto de carga eléctrica. Para poder comprender qué es la carga eléctrica y cómo así podemos explicar todos estos acontecimientos, lo vamos a hacer a partir de un experimento casero. Tenemos sobre la mesa pequeños trocitos de papel, ¿sí? Y vamos a coger un globo común. ¿Qué pasaría si nosotros en ese momento acercamos el globo cerca de esos trocitos, ¿no? Observamos que no ocurre ningún acontecimiento, ¿no? Esos trocitos continúan ahí sin moverse. Pero ¿qué pasa si este globo nosotros lo frotamos con un paño? ¿Sí? A ver, lo vamos a frotar con un paño. Pueden hacer también ese experimento con lana, es mucho más, se observa, se aprecia mucho mejor todavía. Entonces, vamos a ver. Si lo acercamos, como ustedes podrán apreciar, algunos trocitos de papel comienzan a moverse. Incluso algunos se pegan al globo. ¿Correcto? Para poder explicarlo, debemos recurrir a un modelo que me va a explicar qué ocurre al interior del globo. Y ese modelo se le conoce como el modelo atómico del señor Niels Bohr. A ver, entonces, ¿qué es lo que se ha observado? Que los trocitos de papel se comienzan a adherir a la superficie del globo conforme nosotros acercamos el globo a esos trocitos, pero siempre y cuando ese globo haya sido flotado anteriormente. Si no se le flota, ¿sí? Si no se le flota, no se observa ese acontecimiento. Entonces acá vamos a comentar que se observa los trocitos de papel se adhieren al globo, ¿no? Para poder comprender este fenómeno vamos a recurrir a un modelo, ¿sí? El modelo atómico de Bohr. El señor Niels Bohr, ¿qué nos va a plantear? Todo cuerpo en su interior está formado de partículas cada vez más pequeñas, y aquella partícula, aquel cuerpo físico de menor tamaño es conocido como el átomo, ¿sí? El átomo viene a ser la parte fundamental que tienen las sustancias, pero el átomo tiene una estructura. Según Bohr, la estructura del átomo está formada de la siguiente forma, la siguiente manera. Tiene en la parte central la mayor concentración de masa, y en esa parte central, al cual se le conoce como el núcleo del átomo, se encuentran unas partículas conocidas como los protones, que lo vamos a representar de ahora en adelante con la letra P, y también se encuentran los neutrones, que se representa con la letra N. Además, alrededor de este núcleo existen otras partículas que también se encuentran orbitando alrededor de ese núcleo. Esas partículas se le conocen como los electrones. Que lo vamos a representar de ahora en adelante con la letra E. Entonces, para Bohr, todo átomo tiene en el centro protones y neutrones, y alrededor de ese núcleo se encuentran los electrones. Ahora, los electrones no se encuentran en cualquier lugar. Los electrones se encuentran orbitando alrededor del núcleo en unos anillos, ¿de acuerdo? Unos anillos a los cuales se le va a conocer como niveles de energía, ¿sí? Describiendo trayectorias circunferenciales. A ver,
Entonces, Bohr va a plantear lo siguiente. Si los protones están en el centro y los electrones están describiendo trayectorias circunferenciales, aplicando las leyes de Newton, la dinámica de Newton, necesariamente debe existir una fuerza que actúe sobre esos electrones y que los obligue a que describan una trayectoria circunferencial. Esa fuerza debe estar dirigida hacia el centro del núcleo. ¿Sí? Esa fuerza es la fuerza con la cual los protones y los electrones interactúan. A esa fuerza le vamos a llamar la fuerza eléctrica. ¿Ya? Su naturaleza se debe justamente a que es la que permite interactuar a los electrones con los protones. Es el resultado de la interacción entre protones y electrones. Entonces, los electrones y los protones van a ser consideradas las partículas fundamentales de la materia para el modelo atómico de Bohr. Y esas partículas, como ustedes observarán, pueden interactuar. ¿Por qué interactúan? Porque ellas poseen una propiedad fundamental de la materia. ¿Sí? Poseen una propiedad fundamental de la materia. Ellos portan esa propiedad. ¿Cómo se va a llamar esa propiedad? A esa propiedad se va a denominar carga eléctrica. ¿Sí? Es la propiedad fundamental de la materia. Al mismo nivel, recordando, haciendo un pequeño paréntesis, al mismo nivel de la inercia. La inercia también es una propiedad fundamental de la materia. Igual es la carga eléctrica. Ahora, esa propiedad llamada carga eléctrica se va a poder medir, se va a cuantificar. ¿Y cómo así se va a cuantificar? Mediante una magnitud escalar denominada cantidad de carga eléctrica. Cantidad de carga eléctrica. La notación es la letra Q de la cantidad de carga eléctrica, ¿sí? Y esa cantidad, esa magnitud física escalar va a tener una unidad de medida. La unidad de medida en el sistema internacional es el coulomb. Y se representa con la letra C mayúscula. Por ejemplo, como los electrones y los protones portan esa propiedad llamada carga eléctrica, entonces ellos también tienen una cantidad de carga eléctrica. La cantidad de carga eléctrica del protón y del electrón, de ambos, su valor es 1,6 por 10 a la menos 19, ¿sí? Tanto del electrón como del protón. Pero aproximadamente finalizando el siglo XVIII, un norteamericano, el señor Benjamin Franklin, notó que en la naturaleza existen dos tipos de carga eléctrica. ¿Sí? Dos tipos de carga eléctrica. Entonces, la cantidad de carga eléctrica del protón y del electrón, si bien es cierto, tienen el mismo valor, pero a la vez son diferentes. Entonces, como existen solo dos tipos de carga eléctrica en la naturaleza, a uno de ellos se le va a llamar carga positiva y al otro se le llama carga negativa. La cantidad de carga eléctrica del protón se va a considerar con signo positivo y del electrón con signo negativo. ¿Sí? Esta es una convención. En consecuencia, debido a esta propiedad, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si nosotros tenemos un protón cerca a un electrón, esas dos partículas se van a atraer y esa atracción se va a representar por medio de esta fuerza. ¿Sí? Esta fuerza obedece también a la tercera ley de Newton. ¿Sí? A esa fuerza se le va a conocer como la fuerza eléctrica, con la cual se atraen los electrones y los protones. Pero si tuviéramos un protón frente a otro protón, esas dos partículas no se atraen, esas dos partículas se repelen, ¿sí? Se rechazan. Esa fuerza con la cual se repelen los protones
también obedece a la tercera ley de Newton. Y si tenemos un electrón frente a otro electrón, también ellos dos se repelen, se rechazan. Vamos a ver más adelante que esa fuerza depende también de la separación entre las partículas. Si las partículas están más juntas, la fuerza se intensifica. Si las partículas se separan, la fuerza se debilita. Entonces, tú te preguntarás, ¿y cómo es posible que en el núcleo estén aglutinados los protones una pequeña distancia, ahí juntos? Si se supone que conforme la distancia sea más pequeña, esa fuerza debe crecer. Entonces la fuerza eléctrica debe ser bastante grande, ¿no es cierto? Muy bien. Sí, efectivamente, la fuerza eléctrica que existe entre los protones que están atrapados en el núcleo es inmensamente grande. Pero para que sean juntos, eso implica que debe haber una fuerza mucho mayor que ellas, que sirve como si fuera un pegamento, ¿no? Esa fuerza se le conoce como la fuerza nuclear fuerte, ¿sí? La fuerza nuclear fuerte, así se le conoce, porque debe ser mucho más intensa que la fuerza eléctrica de repulsión. Muy bien. ¿Y qué ocurre durante el frotamiento entre el globo y el paño? ¿Sí? La franela con la cual hemos frotado el globo. Entonces, si nosotros analizamos la zona de contacto, imagínate que acá hagamos una ampliación de lo que está ocurriendo. Ese es uno de los átomos del globo, ¿correcto? Acá hay protones y alrededor están los electrones. Debemos tomar en cuenta que en la teoría de Bohr él nos plantea lo siguiente. Por lo general, los átomos en su estado natural se encuentran en un estado neutro, ¿sí? ¿Eso qué significa? Un átomo en estado neutro. ¿Qué significa, profesor? Significa que en el átomo el número de electrones y el número de protones es el mismo, ¿de acuerdo? El número de electrones es igual al número de protones. Entonces, si tengo 5 electrones, tengo 5 partículas con carga negativa. Bueno, en ese caso 6, ¿no? 6 partículas con carga negativa. Y por lo tanto, en el núcleo voy a tener también 6 partículas con carga positiva. Entonces, si tengo 5 más 6 y 5 menos 6, ¿cuánta carga tengo en total? 0. ¿Sí? Por eso se dice que está en estado neutro. ¿Sí? Porque la carga total es 0. Muy bien. Pero nosotros estamos flotando el globo con un paño. Entonces, debemos recordar que debido al frotamiento, lo que nosotros hacemos es agitar en la zona de contacto y por lo tanto estamos transfiriendo a esa zona de contacto, incrementando el movimiento a nivel atómico y molecular. Es decir, estamos transfiriendo energía. Nosotros entregamos energía debido al frotamiento. ¿Sí? Debido al frotamiento estamos entregando energía. Por lo tanto, lo que está llegando al átomo es energía. Muy bien. ¿Qué nos dice el modelo atómico de Bohr? Cuando un átomo absorbe energía, se dice que ese átomo se va a excitar. ¿Eso qué significa? Eso significa que esa energía se le va a entregar a sus electrones. Y cuando la energía se le entrega a sus electrones, como están más energizados, van a comenzar a pasar a otros niveles de energía. Recuerda que los electrones ocupan un determinado nivel de energía. Entonces, si reciben energía, van a hacer un salto. Van a pasar de un nivel de menor energía a un nivel de mayor energía. ¿Sí? Eso es lo que va a ocurrir. Eso ocurre durante un cierto intervalo de tiempo. ¿Sí? El electrón va a saltar.
Pero luego, como este no es su estado natural, ese electrón va a regresar a su estado original. Y cuando regresa, el modelo atómico me dice lo siguiente, que ese electrón expulsa una porción de energía. Esa porción de energía que expulsa el electrón se le conoce también como quantum de energía o fotón. Se expulsa un fotón. ¿De acuerdo? Un fotón, jóvenes, viene a ser una chispa de luz. Es por eso, no sé si ustedes habrán observado, cuando de repente hacemos deporte y usamos ropa sintética, ¿no? Una camisa sintética, de repente un polo sintético. Entonces, debido a que hemos estado corriendo, el polo ha estado en contacto con las corrientes de aire. Cuando regresamos a casa, nos quitamos el polo y de repente, no sé si se han percatado, cuando la habitación está completamente oscura, se observa destellos, ¿sí? Esos destellos son justamente estos fotones que se están liberando, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más ocurre? Pero algunos electrones están bastante alejados del núcleo. Entonces, cuando esos electrones reciben energía, esos electrones prácticamente se van a escapar del núcleo, ya no van a regresar al núcleo, a ese átomo, perdón. A esos electrones se le va a conocer como electrones liberados, electrón libre, ¿de acuerdo? Ese electrón va a ser un electrón libre. Ese electrón libre hace que este átomo, luego, por ejemplo, ya no va a tener 6 electrones, sino ¿cuántos electrones va a tener? Va a tener solamente 5 electrones. ¿Estamos? Acá está, miren, los 5 electrones. Pero continúa con los 6 protones. Entonces, como continúa con los 6 protones, si tiene 5 menos y tiene 6 positivos, al final este átomo va a tener una carga de +1, ¿correcto? El átomo entonces ya no va a estar en estado neutro, ¿sí? El átomo tiene un protón de más, ¿sí? Un protón de más. Y ese electrón que había salido, que ha sido liberado, ha sido expulsado, ¿sí? Ya no se va a encontrar en este átomo. Posiblemente ha pasado al otro cuerpo con el cual es el contacto del globo, con el paño. Entonces ese electrón ha pasado al paño. Entonces, debido a estos procesos, al final, ¿qué vamos a tener? Por ejemplo, que este globo está perdiendo electrones. Y como pierde electrones, tiene protones de más, ¿sí? Por tener protones de más, esos de más se colocan acá con signos positivos. Se representan con signos positivos. En cambio, ¿qué pasa con el paño? El paño al inicio también sus átomos estaban en estado neutro. Pero ahora el paño ha ganado electrones. Como ha ganado electrones, hay más electrones que protones. ¿Sí? Muy bien. Algo que debe quedar bastante claro es lo siguiente, que debido a estos procesos, los cuerpos pueden ganar o pueden perder. Pero ganar o perder ¿qué? Ganar o perder electrones. Los electrones son los únicos que se van a transferir. Nosotros no vamos a hablar de transferencia de protones, sino de transferencia de electrones. ¿De acuerdo? Se transfiere electrones. No vamos a hablar de transferencia de protones. ¿Por qué? Porque los protones, ¿dónde se encuentran? Se encuentran en el núcleo de los átomos. Es prácticamente imposible arrancarle protones, ¿de acuerdo?, a este átomo debido al frotamiento. Lo que se puede arrancar son electrones. Jóvenes, al final vamos a observar que ese globo tiene protones de más.
Ese cuerpo, este paño, tiene electrones de más. Por lo tanto, cuando un cuerpo tenga una diferencia entre el número de protones y el número de electrones, se va a decir que el cuerpo ha quedado electrizado. Entonces acá decimos que los cuerpos han quedado electrizados. Y para quedar electrizados, ¿qué proceso se ha empleado? El proceso que hemos empleado ha sido el frotamiento, ¿sí? Y como han quedado electrizados, entonces cada uno de los cuerpos tiene una cantidad de carga. Y también existe una carga transferida. La carga transferida, la carga que ha sido transferida, ¿a qué es igual? Es igual al número de electrones que se han transferido multiplicado por la cantidad de carga que tiene un solo electrón. ¿Correcto? En valor absoluto. Solo me interesa el valor. ¿Y n qué viene a ser? El número de electrones transferidos. Como la carga se mide en coulomb, carga del electrón, y n es un número, entonces acá la unidad de la carga transferida es el coulomb, que se representa con la letra C mayúscula. ¿Dónde? N, ¿qué viene a ser? N viene a ser el número de electrones transferidos, ¿de acuerdo? Número de electrones transferidos. Por ejemplo, si esta carga me sale, supongamos, me sale 10 coulomb, ¿de acuerdo? 10 coulomb, supongamos que sale 10 coulomb. Entonces, esa es la carga que ha sido transferida, ¿sí? Bueno, como se tratan de electrones, la carga de un electrón es negativa, ¿sí? Entonces, ese cuerpo se está quedando electrizado con más 10 coulomb y ese cuerpo al final está electrizado con menos 10 coulomb, ¿sí? Porque lo que él pierde, el otro lo está ganando. Él pierde carga negativa, el otro gana la carga negativa, ¿sí? Entonces, de esa manera se va a hallar cuánta carga ha sido transferida. Jóvenes, una nota importante que debemos tomar en cuenta es la siguiente. Cuando nosotros electrizamos un cuerpo, la carga eléctrica que alcanza el cuerpo no es una cantidad de carga demasiado grande, son cantidades de carga pequeñas. Son cantidades que son mucho menores, esto significa mucho menor que un coulomb. Por lo general son cantidades muy pequeñas. Es por ello que nosotros empleamos unidades que son submúltiplos de un coulomb. Como por ejemplo 10 a la menos 3 coulomb. ¿Qué significa 10 a la menos 3 coulomb? Significa 1 milicoulomb. Y lo vamos a denotar de la siguiente forma. Esa es la notación de 1 milicoulomb. La C es C mayúscula por si acaso. También vamos a hablar de 10 a la menos 6 coulomb. A 10 a la menos 6 coulomb le vamos a llamar 1 microcoulomb. Y se denota de la siguiente forma. O 10 a la menos 9 coulomb, que se le va a llamar 1 nanocoulomb. Esta es la notación. O también vamos a tener 10 a la menos 12 coulomb, a la cual se denomina 1 picocoulomb, ¿sí? 1 picocoulomb. Muy bien. Por lo general vamos a electrizar los cuerpos con esas cantidades, que son mucho menores que un coulomb, ¿sí? Un coulomb es una cantidad de carga demasiado grande. Muy bien. Por otro lado, cuando nosotros estudiamos a los materiales se va a clasificar. Pero ¿cómo así se va a clasificar? ¿Qué tanto esos materiales pueden conducir la electricidad o qué tanto no pueden conducir la electricidad? Y vamos a tener materiales que son buenos conductores de la electricidad o simplemente conductores eléctricos, o materiales que son malos conductores de la electricidad o también llamados aislantes eléctricos. Un ejemplo de un buen conductor de la electricidad es, por ejemplo, los metales, ¿sí? La mayoría de los metales son muy buenos conductores de la electricidad. Por ejemplo, acá tenemos una barra, puede ser una barra de aluminio, acá está,
barra de aluminio. ¿Y qué es lo que ocurre? Si nosotros analizamos el interior de esta barra, ¿ya? Imagínate que acá hacemos una pequeña camarita, colocamos en su interior y ampliamos la cámara. Sabemos que todo cuerpo está formado de átomos, ¿correcto? Muy bien. Pero el aluminio tiene abundantes electrones que están desligados de la atracción del núcleo. Estos electrones se dice que se encuentran en la banda de conducción. Los electrones, jóvenes, están deambulando. Van de un átomo a otro átomo y así, están deambulando. ¿Estamos de acuerdo? Por acá, por ejemplo, otro electrón está yendo, jóvenes, a un átomo, a otro átomo, y deambulan así entre los átomos. Los metales presentan abundante de estos electrones, a los cuales se denominan electrones libres, ¿correcto? Entonces, acá vamos a decir que abundan los electrones. ¿Pero qué tipo de electrones? Electrones libres, ¿de acuerdo? Eso es lo que abundan, electrones libres. ¿Qué pasa en los materiales aislantes? Un ejemplo de material aislante es la madera seca. Imagínate que acá tenemos una barra de madera. Otro material aislante es el caucho, el jeve, ¿no? Son materiales aislantes. A ver, ¿por qué se le llama materiales aislantes? Si nosotros analizamos su interior, acá están sus átomos, ¿sí? En sus átomos, dentro de los átomos hay electrones. Los electrones se encuentran en la nube electrónica, ¿sí? Por acá hay electrones, ¿ven? Miren. Por acá hay electrones. Pero esos electrones están atrapados ahí, ¿sí? Están siendo atraídos por su núcleo. Prácticamente, jóvenes, no existe electrones libres. Es mínimo, prácticamente no hay electrones libres, ¿sí? Entonces acá vamos a indicar, no existen electrones libres. Entonces, como no existen electrones libres, es bien difícil que ese cuerpo se electrice. Más fácil es electrizar ese cuerpo, ¿sí? Porque estos electrones fácilmente se pueden mover, se pueden desplazar, ¿de acuerdo? Los electrones que se encuentran acá, jóvenes, fácilmente se pueden desplazar. En cambio, estos electrones están bien atraídos por su núcleo. Es bien difícil arrancar los electrones del átomo. Es bien difícil. Muy bien. Esos son entonces los materiales con los cuales nosotros más vamos a trabajar. Recuerda lo siguiente. Por lo general, en ese tema, en el tema de electrostática, nosotros vamos a trabajar con buenos conductores de la electricidad. Por ejemplo, con los metales, por lo general. De vez en cuando vamos a mencionar un material aislante, pero recuerden, los materiales aislantes son difíciles de electrizar, ¿correcto? Vamos a ver ahora lo que son las leyes de Coulomb. El señor Charles Coulomb, un inglés, en el año 1780 anunció lo que se le conoce como las leyes de Coulomb. A partir de diversos experimentos, logró deducir las siguientes leyes. Cuando dos cuerpos están electrizados y ellos tienen signos opuestos, ¿sí? Tú los acercas y ellos dos experimentan una fuerza. ¿Qué fuerza? Fuerza de atracción. Dos cuerpos electrizados con signos opuestos se atraen. Esa fuerza obedece también a la tercera ley de Newton. Recuerda, la ley de acción y reacción. Ambas fuerzas actúan sobre la misma línea. Actúan en el centro de los cuerpos.
¿sí? Y en direcciones son opuestas. En este caso, las dos partículas se tratan de acercar, se atraen. ¿Correcto? Se atraen. Muy bien. Pero ¿qué pasa si los cuerpos estuvieran electrizados con signos iguales? Esta partícula la acerco a la otra partícula, pero al tratar de acercarlo, veo que la esfera trata de alejarse. Por lo tanto, ellos no se atraen, sino que ocurre, se rechazan. La fuerza, jóvenes, actúa en el centro de los cuerpos, sobre la misma línea, y en direcciones son opuestos. Entonces, acá existe repulsión. Se repelen. Muy bien. La otra ley que descubrió Coulomb se le conoce como la ley cuantitativa. La ley cuantitativa, ¿qué nos explica? Nos explica cómo es esa fuerza, qué valor va a tener. A ver, tenemos acá dos partículas de direcciones opuestas, de signos contrarios, perdón, entonces experimentan fuerzas de atracción. Esa es la fuerza natural, es eléctrica. Charles Coulomb encontró que esta fuerza depende de las cantidades de carga de las dos partículas. Recuerda, si un cuerpo está electrizado positivamente es porque tiene protones de más, exceso de protones. Si está electrizado negativamente es porque tiene un exceso de electrones. Pero tú sabes que cada protón atrae a cada electrón. Por lo tanto, mientras más cantidad de carga exista, va a haber mayor fuerza de atracción. A partir de la experiencia, Charles Coulomb se da cuenta que esa fuerza con la cual se están atrayendo depende de manera directa de las cantidades de carga de ambas partículas. Es directamente proporcional a Q y también directamente proporcional a la otra cantidad de carga, ¿sí? Sin importar el signo. Más carga, mayor fuerza. Jóvenes, como me interesa solo el valor y existen cargas positivas y cargas negativas, colocamos acá esas dos barritas. ¿Qué significan las dos barritas? El valor absoluto. Solo me interesa el valor, no me interesa el signo, ¿sí? Jóvenes, si esa segunda partícula yo la sigo acercando a la primera partícula, observamos que esa fuerza se incrementa. Es decir, al reducir la distancia de separación, la fuerza aumenta. Jóvenes, a partir de la experiencia, Charles Coulomb se da cuenta que esa fuerza depende de la distancia de forma directa, pero la distancia debe estar elevada al cuadrado. En consecuencia, si ellos dos son directamente proporcionales, el cociente entre ellos permanece constante. Pero si es inversamente proporcional, el producto permanece constante. En consecuencia, si despejamos, la fuerza eléctrica es proporcional a las cantidades de carga, ¿sí?, en valor absoluto, y es inversamente proporcional a la distancia que los separa elevado al cuadrado. Para que eso sea una igualdad, adelante debe ir una constante. Esa constante es conocida como la constante de Coulomb, ¿de acuerdo? Donde K se le va a conocer como la constante de Coulomb. Ese valor de K, ¿cómo se va a obtener? Coulomb logra demostrar que K es igual a 1 dividido entre 4pi por una magnitud que se representa como éxilo sub r y otra magnitud que se representa como éxilo sub 0. Esa letra es la letra griega éxilo, éxilo sub 0, éxilo sub r.
¿Qué viene a ser el éxilo sub R? Se le conoce como la permitibilidad dieléctrica relativa al medio. Es decir, va a ser una magnitud que va a caracterizar las propiedades dieléctricas del medio, el medio que rodea las dos partículas, donde ellas dos interactúan. Este valor siempre es mayor o igual que la unidad. Siempre. ¿Y qué viene a ser éxilo sub cero? Éxilo sub cero viene a ser la permitibilidad dieléctrica del aire o el vacío. ¿Sí? ¿Cuánto es el valor de éxilo sub cero? Su valor es 8,85 multiplicado por 10 a la menos 12. ¿Sí? ¿En qué unidades? Coulomb elevado al cuadrado dividido entre Newton por metro cuadrado. Si nosotros evaluamos la constante cuando nos encontramos en el aire o el vacío, que es el lugar donde más vamos a analizar, entonces el éxilo sub R para el aire o el vacío toma el valor de 1. ¿A qué es igual entonces K? A ver, sería 1 dividido 4pi. ¿Tú sabes cuánto vale pi? Multiplicado por el éxilo sub R. Bueno, el éxilo sub R toma el valor de 1. Multiplicado por el éxilo sub 0. El éxilo sub 0 vale 8,85 por 10 elevado a la menos 12. Entonces, si hacemos esta operación, el resultado aproximado, ojo, esto va a ser aproximado, es 9 por 10 a la 9 Newton multiplicado por metro cuadrado dividido entre Coulomb elevado al cuadrado. ¿Sí? Ya que el éxilo sub 0, recuerde, el éxilo sub 0 se mide en Coulomb sobre Newton por metro cuadrado, ¿no? Entonces cuando opero se invierte, ¿sí? Se invierte. Muy bien. ¿Y qué pasa si nos encontramos en otro medio? ¿De acuerdo? En otro medio ya va a haber un valor de éxilo sub R mayor que 1. Por lo tanto, ¿a qué sería igual el K en otro medio? El K en otro medio va a ser igual. La única diferencia es que este valor no va a ser 1, sino va a ser mayor que 1. Por lo tanto, en otro medio, el K va a ser el K que hemos obtenido en el aire y el vacío, o sea, 9 por 10 a la 9, dividido entre el valor de éxilo sub R, el éxilo sub R del medio. En consecuencia, ¿qué es lo que va a ocurrir con la fuerza? Miren, cuando yo evalúe la fuerza depende de K, depende de las cargas y depende de la distancia. Las cargas y la distancia no se ven afectados, eso no está cambiando. Lo único que está cambiando es el medio. Entonces, cuando cambia el medio, cambia el K. Jóvenes, por lo tanto, la fuerza eléctrica para dos partículas que se encuentran en otro medio, ¿a qué es igual? A la fuerza eléctrica cuando se encuentran en el aire o el vacío, dividido entre el valor de la permitibilidad dieléctrica del medio. ¿Sí? Esto es en el aire. Dividido entre la permitibilidad dieléctrica relativa a dicho medio. A ver, ese resultado hay que lograr comprenderlo. Es por ello que vamos a hacer un pequeño ejemplo. Miren, supongamos que acá tenemos dos partículas que están electrizadas, ¿correcto? Con signos opuestos. Y están separados a una cierta distancia. Bueno, te doy los valores de las cargas, te doy el valor de la distancia y lógicamente tú puedes determinar cuánto es la fuerza eléctrica. Ese experimento se realiza en el aire, ¿sí? Tomando como medio el aire. El aire es el medio. Supongamos que al reemplazar los datos, el valor de la fuerza nos sale
16 newtons. La fuerza eléctrica de atracción entre esas dos partículas. ¿Qué pasa si ese sistema, así como se encuentra, lo inserto dentro de un recipiente que tiene un líquido, por ejemplo agua? El éxito sub R del agua, ¿de acuerdo?, depende del medio. El éxito sub R para el agua vale 80. Cada medio tiene su propio éxito sub R, ¿de acuerdo? Entonces, miren, las cargas son las mismas cargas. La distancia de separación es la misma distancia. Pero ocurre lo siguiente. El medio que rodea las partículas va a afectar la fuerza con que ellos dos interactúan. Esta fuerza se va a debilitar. ¿Sí? La fuerza se va a debilitar. ¿Por qué se debilita? Porque el medio también influye. Jóvenes, debido a las propiedades dieléctricas del medio, la fuerza con que se atraen las dos partículas se reduce, ya no es la misma fuerza. ¿A cuánto se va a reducir? Se va a reducir en este valor, ¿de acuerdo? A ver, esto sería lo siguiente: la fuerza eléctrica en este medio, en el agua, es igual a la fuerza eléctrica que había en el aire y el vacío, ¿sí?, dividido entre el valor de éxito sub R. ¿Pero cuánto es la fuerza eléctrica en el aire y el vacío? Es 16. Eso lo tengo que dividir entre ¿cuánto? Entre 80. 16 dividido entre 8 es 2. 2 dividido entre 10, 0,2. Entonces, de acá se deduce que la fuerza eléctrica, cuando esas dos partículas se encuentran en el agua, de 16 que era, se reduce a 0,2 newton. Se reduce a la 80ª parte. ¿De acuerdo? Eso ocurre porque el medio influye en la interacción. ¿Sí? Debido a que el medio también tiene átomos, también tiene moléculas. Por lo tanto, ese medio va a influenciar en la interacción entre esas dos partículas. Vamos a ver ahora las formas de electrización. Esa parte es de suma importancia porque nos va a permitir comprender muchos fenómenos de la parte eléctrica. ¿Sí? Por lo general, muchos problemas se van a resolver comprendiendo estos procesos de cómo se electrizan los cuerpos. Veamos el primero de ellos, por frotamiento. Ya lo habíamos explicado, pero vamos a recordarlo nuevamente. Tenemos acá una esfera que es de metal, ¿sí? Una esfera de metal, pues una esfera de cobre. Pero en ese caso la esfera se encuentra en estado neutro, ¿sí? Una esfera neutra. Es decir, que en ese momento la partícula no presenta carga eléctrica neta. El número de protones y el número de electrones son iguales, por eso su carga neta es 0. Y tenemos acá un paño de lana. ¿Qué pasaría si nosotros agarramos el paño de lana y lo comenzamos a frotar? ¿No? Lo frotamos, jóvenes, a la esfera de metal. Entonces, si frotamos el paño con la esfera de metal, habíamos indicado que debido al frotamiento, jóvenes, se va a generar energía, una transferencia de energía. ¿Sí? Se genera energía. Pero por otro lado, habíamos explicado también que los metales son buenos conductores de la electricidad y por lo tanto, por ser un buen conductor, presenta abundantes electrones libres. ¿Sí? Hay abundantes electrones que están deambulando entre los átomos. Electrones libres. Esos electrones reciben parte de esa energía. ¿Y qué pasa con esos electrones? Esos electrones van a ser, jóvenes, capturados por la lana. ¿Sí? Van a ser capturados por la lana.
los electrones van a saltar. Por lo tanto, esa esfera de metal va a perder electrones. Pero inicialmente existía protones y también existen electrones, pero en igual cantidad. Si pierde electrones, esa esfera se queda con más protones que electrones. Como consecuencia, la esfera presenta carga eléctrica. ¿De qué signo? De signo positivo. Y esos electrones que ha perdido, ¿dónde se han ido? Han sido capturados por la lana. Entonces la lana al final va a tener también un signo. ¿Qué signo? Negativo. Va a estar electrizado negativamente por contacto. Tenemos acá a la esfera que inicialmente se encuentra en estado neutro. Su carga es igual a 0. Y como habíamos explicado en el caso anterior, no significa que no tenga protones ni electrones, sino que tiene, pero en igual cantidad. Tiene carga positiva y también tiene carga negativa. ¿De acuerdo? En igual cantidad. Ahora, tenemos acá una esfera, pero que se encuentra electrizada. Si tú deseas, le podemos dar un valor. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué te parece si le damos el valor de 4 microcoulomb? Carga positiva. ¿Sí? Carga positiva. ¿Qué pasa si esa segunda esfera yo la acerco a la primera esfera y la coloco en contacto? Miren, acá se encuentra la segunda esfera que está electrizada positivamente y la primera esfera. Pero jóvenes, yo te pregunto, la carga positiva, ¿qué le hace a los electrones? ¿Qué hemos explicado de la segunda ley de Coulomb? Que los positivos atraen ¿a quién? A los negativos, ¿no es cierto? Positivos y negativos se atraen a partir de las leyes de Coulomb. Entonces, los electrones van a ser arrastrados, se van a ubicar en esa zona. Miren, los electrones. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa con la carga positiva? Tú sabes que positivo rechaza positivos. Entonces los otros positivos se van a ubicar en la zona opuesta, porque están siendo rechazados por la carga positiva de la esfera. ¿Sí? Muy bien. Pero quiero que analicemos a mayor profundidad qué ocurre en la zona de contacto. ¿De acuerdo? En el contacto, miren. Para ello, vamos a exagerar un poquito y vamos a imaginar, he agrandado la imagen y vamos a imaginar que esta es la zona de contacto. ¿Sí? Acá está la esfera electrizada con una carga de 4 microcoulomb. Acá está, miren, electrizada con 4 microcoulomb, que sería esta esfera, y acá se encuentra la otra esfera. Entonces, hay algunos electrones que se ubican por ese lugar. Miren, están por este lugar, algunos electrones. Analicemos a uno de ellos. La carga positiva, ¿qué le hace a ese electrón? Lo atrae, ¿correcto? Hay una fuerza de atracción. Por parte de la segunda esfera. A ella le voy a llamar la esfera número 1 y a ella le voy a llamar la esfera número 2. Entonces acá existiría una fuerza de atracción por parte de la esfera número 2. Como consecuencia, debido a que él no tiene carga eléctrica neta, su carga eléctrica neta es 0, como consecuencia, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ese electrón va a comenzar a desplazarse ¿hacia dónde? Hacia la derecha. ¿Sí? El electrón se va a desplazar hacia la derecha. Y al desplazarse hacia la derecha, ese electrón ahora se ubica acá. Y miren. Pregunto, ¿no es verdad que ese electrón neutraliza un protón? ¿Y qué pasa con la otra esfera?
En la otra esfera habían igual cantidad de electrones e igual cantidad de protones, pero esta primera esfera ha perdido un electrón, por lo tanto va a haber acá una carga positiva. Surge acá una carga positiva. ¿Correcto? Entonces, mientras que en la esfera 1 comienza a aparecer carga positiva, en la esfera número 2, la carga positiva que tenía inicialmente comienza a reducirse. Pero ¿será el único electrón que experimente esa fuerza de atracción por parte de la esfera 2? No. ¿Por qué? Porque existen varios electrones, ¿sí?, que son atraídos por esos positivos. Entonces por acá vamos a tener un segundo electrón, miren, que va a ser atraído por la carga positiva de la esfera número 2. Pero ahora la esfera número 1 se está comenzando a electrizar y por lo tanto va a surgir positivo y negativo, se atrae. Entonces vamos a tener dos fuerzas: la fuerza de atracción por parte de la esfera 1 y la fuerza de atracción por parte de la esfera número 2. ¿Correcto? Jóvenes, como acá existe mayor cantidad de carga, esa fuerza de atracción va a ser mayor que la otra fuerza. Por lo tanto, la partícula se sigue moviendo para la derecha. ¿Sí? Los electrones están yendo hacia la esfera 2. Con lo cual, jóvenes, la carga en la esfera 1 se está incrementando, mientras que la carga en la esfera 2 se está reduciendo, porque se están poblando de electrones. Este proceso de transferencia de electrones, ¿cuándo culmina? Va a culminar cuando esas dos fuerzas se equilibren, ¿de acuerdo? Entonces, en el estado de equilibrio, ¿qué es lo que vamos a tener en el estado de equilibrio? Que la fuerza eléctrica 1 y la fuerza eléctrica 2 deben de ser iguales. Pero ¿de quién depende la fuerza eléctrica 1? A ver, fuerza de atracción entre este electrón y la esfera. De acá, la constante de Coulomb, producto de las cantidades de carga. Muy bien, la esfera número 1 va adquiriendo una carga Q1 y la esfera número 2 va adquiriendo una carga Q2. En consecuencia, la fuerza de atracción entre la esfera 1 y el electrón sería la cantidad de carga Q1 por la cantidad de carga de un electrón, ¿sí? Eso dividido entre una distancia elevada al cuadrado. Y la fuerza con que se atrae ese electrón con la otra esfera también, ¿no?, depende de K, la cantidad de carga de la segunda esfera, multiplicado por la cantidad de carga del electrón, dividido entre la distancia elevada al cuadrado. ¿Sí? A ver, esa distancia, ¿qué distancia será? A ver, vamos a hacer lo siguiente. Miren, consideremos que la primera esfera tiene un radio R mayúscula y consideremos que la segunda esfera un radio R minúscula. Entonces acá sería el radio elevado al cuadrado y acá también el radio elevado al cuadrado, ya que el electrón se encuentra en la superficie de la esfera. ¿Correcto? Jóvenes, entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la constante K y la carga del electrón? Se eliminan. Finalmente, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Finalmente, esta esfera se electriza positivamente. La otra esfera, con colocarlo en contacto, su carga positiva se reduce. Ya no es la misma carga. ¿De acuerdo? Entonces, al final, él queda electrizado con una cantidad de carga Q1 y el otro queda electrizado con una cantidad de carga Q2. Al final, ¿qué es lo que se está verificando? Se está verificando que la cantidad de carga Q1 es directamente proporcional a su radio elevado al cuadrado, como
Q2 es a su radio elevado al cuadrado. Eso se verifica cada vez que los cuerpos se colocan en contacto. Hasta alcanzar el equilibrio, las cargas de ambas esferas son directamente proporcionales a sus radios elevados al cuadrado. ¿Correcto? Muy bien. Veamos el tercer proceso, por inducción. Tenemos acá la esfera de metal que al inicio se encuentra en estado neutro. Al inicio. Y tenemos una segunda esfera que está electrizada. Sí, positivamente. Pero está bastante alejado de la primera esfera, ¿de acuerdo? Vamos a indicar que acá se encuentra muy lejos. Entonces, como está muy lejos, muy alejado, los efectos eléctricos de esa partícula no se perciben en la primera esfera. Pero ¿qué pasa si de pronto comienzo a acercarlo? Miren, lo vamos a acercar. Lo voy a ubicar luego en ese lugar. Al ir acercando esa segunda esfera sobre la primera esfera, la carga positiva, ¿qué es lo que genera? A ver, esa carga positiva comienza a arrastrar dentro de esa esfera carga negativa. Recuerda, al inicio existe carga positiva y carga negativa, pero los electrones libres van a ser arrastrados. ¿Por qué? Porque positivo atrae negativo. ¿Y qué pasa con la carga positiva? La carga positiva es rechazada, es repelida. Entonces en esa zona va a haber carga positiva. En igual cantidad, para que la carga total, ¿cuánto sea? Sea cero. ¿Sí? En igual cantidad. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Esa esfera se encuentra sobre un soporte que es un material aislante. No se electriza. Y tenemos acá a la Tierra. Esa superficie es la superficie terrestre, la Tierra. Lo que ahora vamos a hacer es lo que se conoce como una conexión a Tierra. Es decir, vamos a conectar a la esfera con la Tierra mediante un cable. Puede ser un alambre de cobre. ¿Sí? En ese momento, ese cable está separado de la esfera. Ese interruptor se encuentra abierto. Pero si nosotros cerramos el interruptor, ¿qué es lo que va a ocurrir? Miren, ¿qué es lo que ocurre? Recuerda, voy a cerrar el interruptor, pero esa primera esfera la mantengo en el mismo lugar. No la muevo, lo ubico en ese lugar. Entonces, al ubicarse en ese lugar, ella mantiene la carga negativa que es atraída, ¿no? Y rechaza carga positiva. Acá se encuentra la carga positiva. Pero al hacer la conexión a Tierra, ¿qué es lo que ocurre? Se dice que la Tierra es un gigantesco cuerpo electrizado. La Tierra, jóvenes, presenta abundantes electrones libres. Entonces, acá hay electrones, miren, electrones libres. Esos electrones van a ser atraídos por la carga positiva, ¿de acuerdo? Entonces los electrones van a comenzar a subir porque son atraídos por la carga positiva. Miren, suben. Y al subir los electrones, esos electrones van a neutralizar a la carga positiva. La van a neutralizar, ¿de acuerdo? Jóvenes, finalmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ese interruptor nuevamente lo abrimos. Abrimos nuevamente el interruptor. Miren. Y al abrir el interruptor, acá, jóvenes, la carga ha sido neutralizada. Pero esa carga negativa no es neutralizada. Por lo tanto, esa esfera, jóvenes, va a quedar electrizada. Si luego alejo esa carga, la esfera va a quedar electrizada, pero negativamente. ¿Sí? Va a quedar electrizada negativamente. Muy bien.
Y la otra esfera la alejo. Entonces, ¿cómo la alejo? Se va a encontrar en ese lugar. ¿Correcto? Está electrizada. En el proceso de inducción, la cantidad de carga de la esfera que induce carga en la otra esfera no se altera, sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque ese cuerpo no ha estado en contacto con ese cuerpo. No es como en el caso anterior, ¿no? En el caso anterior yo coloco en contacto a los dos cuerpos y debido a que están en contacto hay transferencia de carga, la carga viaja de un lugar a otro lugar. Acá no hay contacto físico, ¿sí? Lo que acá ocurre es que la Tierra envía electrones y esos electrones neutralizan la carga positiva. Al final la esfera ha quedado electrizada, pero ha quedado electrizada bajo un proceso llamado proceso de inducción. Se está induciendo carga eléctrica. Un comentario adicional. ¿Qué pasaría si ese cuerpo no estuviera electrizado positivamente, sino electrizado negativamente? Entonces, si él fuera negativo, lo que atrae no sería negativo, sino sería positivo. Y lo que rechazaría sería negativo. Estos serían negativos y estos serían positivos. Si hago la conexión a Tierra, como ese cuerpo es electrizado negativamente, rechazaría los negativos. Entonces los electrones bajarían a la Tierra. Ya no subirían, sino bajarían. Y al final la esfera estaría electrizada positivamente.